Son las 5:13 esta tarde. Estamos en punto de encuentro para estar juntos y ya está nuestro primer invitado conectado. Pero les quiero recordar que el Hospital Metropolitano es un referente de excelencia en el Ecuador. Cuida la vida de sus pacientes. Y hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos topado en punto de encuentro para estar juntos, y es gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? ¿A qué se refiere este término? Esta tarde está con nosotros Pablo Cortés, ejecutivo con amplia experiencia en cargos de alta gerencia y dirección, trayectoria probada en la estructuración e implementación de transacciones y negociaciones complejas, pues que requieren de enfoques creativos y multidisciplinarios a la hora de ejecutarlos, una profunda comprensión del entorno interno y externo de las empresas y los negocios, provee un marco contextual idóneo para la forma o la toma de decisiones equilibradas enfocadas en resultados de corto y largo plazo. Pues tiene una hoja de vida espectacular. Si la leo toda, se nos va el tiempo de la entrevista. Hola Pablo, bienvenido. Jimena, muchísimas gracias, un gusto saludarle. A ti, qué gusto que estés con nosotros esta tarde. Bueno, gobernanza, el término, exactamente a qué se refiere, porque puede ser Gracias. interpretado de mil formas, ¿cierto? Sí, es un buen punto. Justo cuando le oía pensaba que quizás el término más apropiado es gobernanza corporativa, porque Exacto. no vamos a hablar de un tema político, sino vamos a hablar de la manera en que las empresas Bueno, toman de las política creo que decisiones. no hay que hablar porque este momento no sabemos qué va a pasar. La No el inestabilidad día de hoy política particularmente. justamente que vive el país es angustiante, no sabemos hacia dónde vamos. Mejor hablemos de gobernanza corporativa. Sí, claro. Bueno, gobernanza corporativa tiene que ver con la manera en que las empresas toman las decisiones. No Ujú, cualquier tipo de decisión, sino las decisiones que les son trascendentes para su permanencia en el tiempo. Una empresa, el objetivo final de una empresa debe ser perdurar en el tiempo y trasladarse de generación en generación, en el caso de las empresas familiares, o de ciclos accionariales en ciclos accionariales. Y esa posibilidad de hacerlo, que desafortunadamente es baja, ¿no? Hay una gran mayoría de las empresas no pasan la segunda o la tercera generación. ujú. Entonces es un tema crítico y es un tema que requiere un enfoque particular y un enfoque en el largo plazo. Y es un enfoque que alguien en las empresas tiene que tomarlo, y tiene que tomarlo con una visión y una claridad conceptual relevante para que efectivamente eso pueda ocurrir en paralelo a cumplir los ciclos económicos anuales que generan la utilidad y que van generando, digamos, la dinámica económica de corto y mediano plazo. Eso no es el que una empresa sea rentable a lo largo de varios periodos sucesivos económicos, no implica que necesariamente va a permanecer en el tiempo o va a poder pasar de generación en generación, como hay muchísimos casos a nivel local y a nivel internacional que sí lo demuestran, ¿no? Ahora, Gobernanza es precisamente tener la capacidad y la visión de tomar las decisiones que conduzcan a esa permanencia en el tiempo. exacto, a la sostenibilidad, digamos, empresarial, ¿cierto? Ahora, en nuestro país hay muchísimas empresas familiares. Muchísimas empresas familiares. Hay un estudio de la Universidad de Espíritu Santo, hecho en conjunto con una universidad española, que si mal no recuerdo, el porcentaje de empresas familiares en el Ecuador es cerca del 92%. Tómeme con pinzas el dato, no lo recuerdo con exactitud meridiana, pero es una cifra absolutamente mayoritaria, ¿no? Hay un informe que está disponible en la página web de la universidad. eh, con, Tengo buena amistad con las personas que lo hicieron, por eso lo conozco y lo he leído. El dato exacto no lo recuerdo, pero está por encima del 90%. Y eso en Ahora, general es a nivel mundial. sí, 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 Las por supuesto, empresas a nivel familiares son mundial. mayoritarias en todo el mundo. Así es. Pero, ¿qué tanto aporta una empresa familiar, digamos, al aporte, digamos, al desarrollo del país? Lógicamente que tiene que aportar de alguna manera, pero cuando son muy familiares, ¿qué tanta apertura tiene? El tema, Jimena, no tiene tanto que ver por la apertura, porque el que una empresa tenga apertura al capital a terceros o no tenga apertura al capital a terceros, no significa que si es que tiene apertura al capital a terceros va a perdurar, o que si no tiene apertura de capital a terceros no va a perdurar. Hay Mm, muchísimas empresas
que han durado mucho más que corporaciones abiertas de mercado de valores, Ok, sobre todo en Europa. Un caso muy interesante es de la familia Melier en Francia. así Y es. así hay varias otras empresas. Me parece que Boehringer Ingelheim también es una empresa familiar que tiene 300 o 400 años. Tómeme el dato en macro, ¿no? No el dato exacto, pero son centenares de años que estas empresas han estado en poder de familias. Y el tema no tiene que ver entonces con que si la empresa familiar tiene riesgo de no perdurar en el tiempo, no de pasar de generaciones, y si es que es de mercado abierto, si lo tiene. Depende exactamente, y por eso es que cuando hablamos de gobernanza moderna y de gobierno corporativo moderno, tratamos, al menos desde el enfoque de la firma a la que yo represento en Ecuador y de la que soy socio en Chile, el enfoque que nosotros tenemos es menos de las instituciones y más de las acciones que se toman. Entonces, una empresa familiar con una buena organización en gobierno corporativo puede perdurar, igual que puede perdurar una muy buena empresa abierta en el mercado de valores, digamos, las tradicionales, no sé, Coca-Cola, Apple, IBM, que son empresas de mercado abierto, que si es que tienen un buen esquema de gobernanza, de gobierno corporativo, que se resume, muchas veces se relaciona con tener o no tener un directorio, o con tener o no tener un socio fundador. Y no tiene tanto que Mm, ver con eso, sino con que haya el enfoque en alguien o en un grupo de personas, idealmente, que esté pensando en lo que tiene que pensar y tomando decisiones en lo que tiene que tomar para que la empresa favorezca sus posibilidades de permanecer en el tiempo, esté pensando, exacto. esté básicamente anticipando, viendo hacia adelante para poder anticipar y poder tomar las medidas que tenga que tomar para en el mediano y largo plazo no verse con problemas de sucesión, por ejemplo, que es una causa típica de problemática familiar en empresas familiares, o puede ser que no haya ningún problema en la sucesión, pero hay un problema de modelo de negocios o de riesgo de O complacencia de o de creer productividad que realmente, ¿no? claro, de creer que seguir haciendo lo que nos hizo exitosos nos va a permitir ser exitosos mañana. Y ese es un riesgo Exacto. que los llamamos riesgo de complacencia, Sí, sí, que sí. es Lo muy típico en las importante personas es exitosas. innovar permanentemente, ¿no? Ahora, Mm. ¿qué tan beneficioso es que una empresa familiar dentro de lo que es gobernanza corporativa exista, digamos, un grupo de personas que tomen decisiones, grupo de personas que no sean de la familia exactamente, que tomen decisiones dentro de esa empresa familiar que aporten al desarrollo de esa empresa y a la sostenibilidad de esa empresa? Es ciertamente absolutamente importante. Sin embargo, creo que aquí hay una mala concepción, que es pensar que esto es o todo o nada, ¿no? Y muchas veces las empresas creen que porque han formado un directorio y porque han traído a dos o tres directores externos, que es lo que usted dice, personas fuera de la familia Así que es. ayudan o apoyan en la toma de decisiones, que Ujú. con eso es suficiente. Y no es suficiente, es más, puede ni siquiera ser necesario. Si hay un buen clan familiar, si hay un buen esquema de toma de decisiones colegiadas y sobre todo si es que hay esta visión de anticipar en el largo plazo para conservar la empresa, puede incluso no llegar a necesitarse de directores externos. Y esto puede sonar medio pecaminoso lo que voy a decir o lo que acabo de decir, porque lo ideal sería llegar a eso. Y el problema es que hay un tránsito y lo que muchas empresas no ven es que este es un tránsito hacia el buen gobierno corporativo. Hemos visto mucho de las normas de buen gobierno corporativo y son una serie como de cajitas que hay que poner un check y está bien, todas esas cosas son Mm, súper válidas, pero lo que poca gente creo yo que es lo que pasa a nivel sobre todo latinoamericano, se ha puesto a pensar que hay un tránsito, hay un camino que hay que recorrer para pasar del patriarca tomador de todas las decisiones sí. a O del el creador directorio con de esa directores empresa, externos, claro, del ¿cierto? creador, del Ujú. fundador. Entonces hay un camino que recorrer, porque más bien cuando se hace de 0 a 100 y Mm. se le dice al fundador, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ahora viene un directorio, un gerente general independiente y directores externos a tomar decisiones sobre tu compañía y no hay un periodo de transición, tiende a ser, incluso la experiencia tiende a ser contraproducente. Ahora, ¿qué tan difícil es? Porque en muchas empresas familiares sucede que a la final la familia acaba peleándose, acaban cada uno reclamando sus acciones y empieza como a correr el riesgo de desintegrar una empresa que ha sido construida con mucho esfuerzo por un patriarca, por un antepasado. ¿Qué tan difícil es lograr
que haya una persona, un intermediario que ponga a todos en su sitio y que esa empresa no desaparezca. Eh, ah, Perdone que regrese un poco al tema de la política, pero para hacer un paralelismo. Así como a los países no los rescatan los mesías, que es lo que estamos muy acostumbrados en Latinoamérica, sería tal persona es el salvador de la patria y el que nos va a sacar del problema, y idealizamos mucho a ciertos personajes con cierto carisma. De la misma manera, en la buena gobernanza de las empresas es mucho menos necesario encontrar esa persona que encontrar un ecosistema, un conjunto de normas, unas reglas claras que nos permitan efectivamente armonizar como familia, que es lo que se habla también en política en los estados, los estados que mejores instituciones tienen, que más claridad tienen en las normas, que más cumplimiento de la ley tiene por parte de sus ciudadanos y por parte de sus dirigentes, son los que mejor desarrollan y los que más perduran en el tiempo y los que están menos proclives a tener episodios, digamos, de populismos o de dictaduras. De la misma manera ocurre con las empresas, es decir, menos importante que haya un gran salvador que cohesione a toda la familia y sobre atrás de la cual se alineen todos las voluntades de las diferentes ramas familiares. Es más importante que existan reglas claras, que existan instituciones claras que permitan que cada uno de los accionistas, en este caso la familia, tengan cómo ventilar sus intereses, sus diferencias, sus ambiciones en el marco de la familia y en el marco de la empresa. Y eso es lo que ayuda a perdurar. Por supuesto, en casos más avanzados, no estoy diciendo que no es importante eventualmente tener un gerente general independiente de la familia o no contar con directores independientes, pero confiar en que traer un gerente general externo o traer a 3 directores externos es lo que va a hacer la diferencia sin que haya realmente atrás procesos, metodologías, formas buenas prácticas que se apliquen para la buena toma de decisiones y obviamente dentro de eso en cascada para el respeto a los accionistas, para el respeto de las minorías, etcétera, etcétera. No va a funcionar. Esto no es un tema que depende Sí. ni de la persona ni de la estructura. Depende de que esto funcione, de que sea una rueda que gire y que sea un ecosistema que está constantemente trabajando en pos de la conservación de la empresa. Y en el Muy caso de las empresas importante. familiares, de la cohesión familiar y de ese afecto societatis que se le llama, de esa gana de seguir haciendo negocios juntos. Ven, Pablo, ¿cuál es el porcentaje de empresas familiares en el país? Me Como un parece que ranking, digamos. está alrededor del 90% Uy, y un pero es poco la más. mayoría, ¿cierto? Sin lugar a dudas, y es el caso a nivel mundial. Lo que pasa es que quizás las más conocidas o las más capitalizadas, Sí. o la concentración bursátil está en unas cuantas empresas bien conocidas en el mundo, pero en realidad la gran mayoría del empleo, de la generación de valor y en un número son empresas Sí. familiares, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y en otros Bueno, países, ¿no? en nuestro país es más fácil identificarlas porque somos una sociedad pequeña, ¿cierto? Ahora, aparte de todo lo que tú has dicho, que me parece que es muy importante y debemos tomarlo muy en cuenta, ¿cuáles son los fundamentos, pero absolutamente elementales del gobierno corporativo en las empresas? Yo creo que son 3 cosas. Es como el buen gobierno corporativo es como una mesa de 3 patas que está compuesta, voy a dejar la parte más importante para el último. La una son procesos, ¿no? Es decir, el gobierno corporativo de las empresas no es la administración de las empresas, tampoco es el ventilar los problemas familiares. El buen gobierno corporativo tiene que tener unos procesos muy claros para que quienes lo ejerzan tengan una metodología de funcionamiento probada y que genere la mayor efectividad y eficiencia en el proceso de toma de decisiones. La segunda es tener las perspectivas correctas, ¿no? Es decir, entender que la gobernanza no es management, ¿no? Aparte, y así como no tiene los mismos procesos que la administración, tampoco tiene que abordar los temas con la misma visión que la administración. Al administrador uno le encarga la ejecución,
uno le exige el resultado del corto plazo. Para eso está el administrador, el gerente general y su equipo. Quienes estén pensando en la gobernanza, que puede ser un directorio, que puede ser un consejo familiar, que puede ser un comité ejecutivo, que puede ser el mismo Sí, patriarca y fundador en alguna sesión con asesores externos, quien esté pensando en la conservación de la empresa en el tiempo, tiene que tener perspectivas sobre la estrategia, sobre modelo de negocios, sobre riesgos, sobre cultura empresarial y sobre una serie de otros temas que le son particulares a la visión de gobernanza, ¿no? ok. Y la parte más importante es las personas, ¿no? Sí, Quienes toman las decisiones tienen que tener unas habilidades particulares que no son las necesariamente, y esto es el truco de este tema, que no son necesariamente las mismas habilidades que les llevan a uno a ser exitoso como administrador. mm, Enfoque, ejecución, liderazgo, sino más bien otro tipo de habilidades como pensamiento estratégico, como saber escuchar, como desarrollar una cierta sensibilidad a los factores externos que le permitan muchas veces a uno desarrollar la intuición o la percepción, el saber hacerse preguntas correctas o hacer preguntas correctas, el tener la apertura para escuchar opiniones divergentes. Ese tipo de habilidades en las personas favorecen un mejor pensamiento estratégico y una mejor capacidad de anticipar. Hace poco conversaba con una segunda generación de una empresa y me decía, es impresionante porque en algún momento mi papá tomó una decisión de que no íbamos a ir con un proveedor y simplemente no le mm. latió y terminó siendo la decisión correcta. Entonces, muchas veces los seres humanos minimizamos esa capacidad de percibir que vienen con la experiencia, que vienen con el conocimiento y que vienen con esa apertura mental Claro. a captar a las señales que están en el Pero ambiente, también hay ¿no? que reconocer que somos humanos y que también los patriarcas pueden cometer errores y para eso también Sin lugar a están dudas. pues las nuevas generaciones que tienen en la mente innovación y que tienen una gestión completamente diferente. Ahora, dentro de todo lo que tú dices y mi última pregunta, porque pues el tiempo se va, yo digo que en radio el tiempo es como oro, ¿no? Se va entre los dedos. Óyeme, las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo con respecto al equipo de trabajo, se debe tomar muy en cuenta porque es que yo considero que el liderazgo no es aquel que da órdenes sin escuchar a su equipo. Eso no es un liderazgo, eso es un jefe común y corriente. Esas buenas prácticas sí se ponen, digamos, valga la redundancia, en práctica en nuestro país, en este tipo de empresas. Tuve una pequeña interrupción en la señal, querida Jimena Leoy, que le decía que estas buenas prácticas de gobierno corporativo, cómo se aplican en la toma de decisiones en general de las empresas, ese fue el fondo de la pregunta. No, un poco estas buenas prácticas se toma en cuenta al equipo de trabajo o solamente es una decisión, digamos, de liderazgo o de la jefatura sin tomar en cuenta a su equipo, a mandos medios y bajos. Pablo, ¿me escuchas? Ah, ahorita le escucho, qué Sí. pena, no sé Ay, qué pasa caramba, parece que tenemos con la problemas. comunicación. Sí, Lo que pero bueno, ya decía es que parece que regresó la señal. si estas buenas prácticas en materia de gobierno corporativo toman en cuenta a su equipo para tomar decisiones. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y de hecho, en el punto más alto, digamos, de las buenas prácticas de gobierno corporativo está la existencia de un directorio, ¿no? Que es un equipo colegiado que toma las decisiones que le competen a la sostenibilidad de la empresa y a promover que la empresa se conserve en el tiempo y pase de generación en generación. Este directorio, por definición, es un equipo de pares. Y en un equipo de pares importan menos los roles principales o los liderazgos, importa muchísimo más Mm, ese saber trabajar en equipo, ese saber preguntar las preguntas correctas, escuchar a los demás, aceptar la diversidad,
estar dispuesto a cuestionarse, estar dispuesto a aceptar el error, estar dispuesto a aceptar que uno puede estar equivocado. El otro día le escuchaba a un analista geopolítico muy famoso, Ian Bremmer, y él decía que una de las principales características de un pensador estratégico es saber reconocer que es equivocado y estar cómodo con saber que puede estar equivocado, porque es la única Sí, forma que sí, tienes de efectivamente abrir tus antenas de vinil, como decía el claro. Chapulín Colorado, Ujú. a captar lo que está pasando en el mundo y aceptar que uno no tiene por qué saberlo todo y que probablemente va a estar equivocado unas Claro que cuantas sí. veces en su criterio. Pues Pablo, todo esto que hemos hablado también le sirve no solamente a las empresas o a las corporaciones familiares, sino también para esos emprendedores que están comenzando, para que tenga claridad en el tema de gobernanza corporativa. Hablaremos nuevamente sobre este tema ya desde el enfoque, digamos, de todos esos valientes que dejan la zona de confort para lanzarse al emprendimiento. ¿Te parece? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y por eso es que nosotros creemos mucho en que esto no es un o todo o nada, sino Así es es. un proceso. Pablo, muchas gracias, un abrazo A, inmenso. a ti, Jimena, un gusto darte. Muchas gracias. Gracias. Que Estamos en estés muy punto de bien. encuentro para estar juntos. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.